Güey, estoy obsesionada con la canción, la verdad. Ah, por cierto, ya descubrimos que tenía de mal el PC. Resulta que no está funcionando el coso para enfriar. Así que ya me pedí otro, pero llega hasta el 7 de mayo. Past Life. Ay. ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! Nunca me lo habían dicho. Sí, toca cambiar el enfriamiento líquido. Ya me pedí otro, no pasa nada. Toca echarle hielitos. De hecho, lo tengo acá con un ventilador soplándole directamente. Y aún así está a 51 grados. De hecho, le quité... Somos pobres. ¡Somos pobres! ¡Mira, es Odi! Yo nunca tomé una foto con Odi. Yo quiero una foto con Odi. ¿Será que algún día voy a poder conocerlo? ¿Cómo que no se escucha el stream? ¿What? Ay, no mames, chat, ¿desde hace cuánto no se escuchaba? ¿Por qué nadie dijo nada, pendejos? Igualmente lo está viendo, sabe que le está Vamos a orgullo peruano, me recuerda a la época en la que uno ponía el ventilador a la torre. Ventilador de casa. Igualmente lo estampa contra las paredes, se le va a plantar. ¿Quién rota Tengo el ventilador de mi casa contra la torre. Atención con Blaber, cuenta también con el De hecho, hasta le quité el cristalito y todo para que le diera mejor el vientecito de la Rosa de Guadalupe. Somos pobres, no puede ser. Sí, ok, pero no pasa nada. Me pedí el mejor ventilador. Bueno, no, la mejor refrigeración líquida que el dinero pueda comprar. Y también una caja nueva para que quepa la nueva refrigeración líquida. Así que sí. Porque apareció una rosa. Somos pobres, pero para muebles no. Cállate, no te metas con mis muebles, ¿ok? ¡Ojo! Mátense, quiero ver sangre, muerte, destrucción. Importante el tema es que lo tiene a Blaber muy cerquita. Pero, por favor, que se muera Cloud9, no Lions, please. No, por ahí no, hermano, por favor. Pobre serás tú, yo tengo mi refrigeración con hielo seco porque si no mi torre llega a 90. Innecesario ir a chequear el ¿Cómo que con hielo seco? What the fuck? Es que pasa allá donde vives. Se transforma en la primera sangre. Carril inferior, buena presión por parte de los nuestros. Atención, lanzallamas, ojo con Thanatos. ¡Uy! ¡Estuvo muy cerca! ¡Qué pedo! Muy, pero muy tocado debajo de la torre. A no confiarse igualmente a Licorice ahora, Mira, Licorice no es el que le echaron beef los casters en el juego anterior. Estaba la presencia de Vulcan y con esto lo deniega. Licorice mientras tanto sigue castigando la parte. Me acuerdo que en el anterior uno de los casters estaba como de, pero es que tienen que cambiar a Licorice porque no está haciendo nada. También Blaber y va a terminar asegurando él. ¿Qué tal que se recupere y esta vez él haga ganar el equipo? Posicionado por ahora en últimos golpes contra su rival, contra su contraparte. Yo metí a mi torre en el refri con este calor, llega hasta los 100 grados. No mames, a los 90 se apaga, ¿qué hablas? Termina comprando atención a ese cinturón. Hola, Jai, ¿cómo andas? Me hubiese gustado un doble rubí, pero creo que no le alcanzaba, Nachito. Una Tristana Top, hace rato que no veía eso. No mames, pues ¿hace cuánto dejé de jugar? What the fuck? Solamente me fui como 3 meses. ¿En qué momento se empezó otra vez a jugar Tristana Top? En carril central también. ¿Qué pasó estos 3 meses, huevón? Sorprendiendo un poquito con las opciones que tenía hasta el momento. Ahí en el chat también lo mencionaban. Llegué. Hola, Frankier, ¿cómo andas? Amigos, ¿cómo lo ven al León? ¿Lo ven bien? No se apaga a los 90, llega un par de esas a los 90 y no se apaga. Yo creo que hasta ahora viene respondiendo bien. ¿En serio? Los carriles. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo castigan a Odi, no? Se lo cargan, se lo cargan, se lo cargan, se lo cargan. ¡Mátalo, mierda, mátalo! Tratando de absorber el daño, de disiparlo en el carril central. Los están castigando a Saint. Solamente le quitaron el flash. Feliz aniversario de socio, gracias. Es la primera vez que me lo dicen. Pero no es asesinato para los nuestros. Pero justo pregunta el chat y pasa esto. Te patrocina Kia, ojalá. No, Licorice, ¿qué haces? No, me adelanté, dice en el chat. No, hay que tener un poco más de esperanzas. Hasta el momento no lo ha hecho para nada mal. El tema fue Saint, que cae lamentablemente en el carril central. Forzaba todo, inclusive llegaba con teletransportación a esa línea y con ello gastándolo, amigo. No logra escapar. Odi que no logra conectar tampoco su llegada contra Vulcan. Se apagan los siempre a los 85 más o menos baja su frecuencia para no calentar. La primera muerte que se la lleva a Cloud9, al igual que 3 Baco Larvas.
O sea que en este momento mi PC dándolo todo a 51 grados está bien. Aún así está muy caliente, ¿no? O sea, 51 grados es un montón. No debería estar como en 30, máximo 40. Seguro de sí mismo y un Lion con todas las dudas que te dejan. Habrá arrancado 3-0. 51 me parece un chingo. Eso se está notando muchísimo en estos primeros 7 minutos con las intervenciones. Carril central termina saliendo mal para el Santo. Castigaron los 2 puntos, creo que más. ¿De qué equipo somos? Lion, obviamente, el mejor equipo. Espérate un momento, ¿en qué momento Cloud9 consiguió una kill? ¿Qué está pasando? Sin respuesta por parte de Lion y después, bueno, en el bloque superior del mapa. Aparte, sin posibilidad de la rotación de Licorice ni de Saint. Odi es peruano y la mayoría del chat es peruano, así que tenemos que apoyar. Fue lo que acaba de pasar con Saint, aparte, ¿no? Creo que es el único latinoamericano en toda la LTA, ¿no? Aún así, las cosas no están tan perdidas. Bueno, en toda la LTA Norte. Claro, intentaste responderlas bajo el armas, no llegaste a tiempo, tenés que retroceder para no dejar. Cierto, yo soy peruano. Efectivamente lo eres, Oscar. Efectivamente. Hola Iván, ¿cómo andas? Hola Ricky, ¿qué tal estás, chicos? Hay una apuesta rápida de quién gana el juego. A la miércoles. Bueno, tienen a kill y 3 vacular. No, esa estuvo muy mala. Esa estuvo muy mala. ¿De quién fue la puta idea de hacer esa huevada? ¿De quién fue la idea de hacer esa huevada? Doble asesinato que se queda Thanatos. Y todo pinta realmente muy, pero muy mal, dentro de la partida. Ahora para la escuadra de Lion. Sigue presionando Loki de la mano de pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no? O sea, para Lion, que cada quien. El carril inferior. A ver si podemos sacar alguna placa ahora con la rotación del Lion. ¿Qué beneficio es ahorita ser peruano? Tienes representación en el LOL. Del top laner de la escuadra de Cloud9 Kia. El único latinoamericano que juega en la LTA Norte es un peruano. Bueno, ahí tenemos justamente la repetición. Tienes muy rica comida. Este error garrafal, o sea, terrible de Lion. A partir de este momento me deslindo completamente de este stream y de este streamer. El nivel de precariedad que ha ascendido esta transmisión es simplemente insostenible. Ya no me representas más, me produce una vergüenza profunda haberme relacionado con algo de tan cuestionable decoro. Este streamer ha demostrado no estar a la altura de la autenticidad que exijo y merezco. Por respeto a mi legado y a mi dignidad como espectador, doy un paso al costado. El tema de un Odi muy distinto, ¿no? Al que conocíamos y que además se entiende el enojo. Obviamente, porque Lion es un equipo que tanto a Team Liquid te doy una chaufa y sigues chambeando. ¿Qué opinas? Tómalo o déjalo. Es que bueno, errores muy marcados terminan tirando todo el esfuerzo por la borda. Y ahora contra FlyQuest, que lo manes, dice. Se nota, sí se ve una diferencia muy importante. Adrián, ¿estás estudiando para ser abogado? Cloud9 es una escuadra muy completa. Por momentos Lion ha sabido castigar a sus rivales a pesar de inclusive estar en situaciones ¡acepto! ¿no? Pero esta partida está complicada. Los abordaron desde el riñón, golpeando fuertemente a Lion en el sector de la jungla, a Saint, y después ahora lo que fue la parte inferior con esa definitiva, la llegada de Odi. Ay, está complicado, pero no imposible si es que logran castigar. Pero es que ¿cómo? Al Cloud9, que comete muy pocos errores. Pero es que está más que complicado. Literalmente son casi 2000 de diferencia de oro y solamente es minuto. No es ni siquiera minuto 10. Bueno, ahora sí. Metiéndole muchísima presión a es que realmente se mamaron. Se recontra hiper mega mamaron. Metiéndose bajo torre para tratar de matarlo. O sea, no tiene sentido. No entiendo qué chucha estaban tratando de hacer. Fue demasiado risky. El acelerador dentro de la partida. Lo van a cazar prisión gélida en contra de Odi. El emparar en contra de Blaber. Atención con esto, la fisura glacial. Cuidado. Ok, vale. No, están 4 contra 3. No, ¿qué hacen? ¡Váyanse! Loki con la baja. Atención porque van a terminar muriendo prácticamente todos los integrantes de Lion. Saint y Lions los únicos con vida. El Santo, descarga eléctrica a los minions. Loki, mientras tanto, sigue raspando con los cohetes. Bueno, Cloud9 Kia que va a empezar el retroceso hacia la base. Vaquear, comprar, volver. Oigan, ¿quién está tomando estas decisiones? En 11 minutos no le sale nada a Lion. Y tampoco las propuestas me da la sensación. Esto es algo que le ha pasado también contra Team Liquid Honda y contra FlyQuest. Solamente que a 100 Thieves, en momentos de la partida donde las cosas no salen bien, ya empiezan a desesperarse y empiezan a forzar fights porque sí.
Y acá en la escuadra de sí, literalmente ahí cuando llegó se pudieron haber ido. Yo creo que lo mejor era simplemente retroceder en vez de lanzarse. Lo cual aprovechan muy bien y se lanzan. Bueno, igualmente habría estado complicado irse, pero sí habría sido mucho mejor retroceder. Bien sus integrantes a poder responder. Saint no había daño suficiente, no estaba la definitiva disponible de Lions, cosa que sí estaba la de Vulcan y bueno, termina siendo una masacre en contra de Lion. Además, ahora no hay nada que hacer con estas ya 6 vacuolarvas que va a asegurar la escuadra de Cloud9. Realmente está muy difícil esto para Lions, hay que decirlo, no podemos dejarlo de lado. Los primeros ítems ya están finalizados por casi todos los jugadores. Es Licorice el que primero lo saca, respuesta. ¿Quién crees que gane, Mari? Por contrato no te puedo responder eso. Y también el carro central. A ver, yo quiero 100% que gane Lion, pero le está jugando bien raro. A ver, esto no se decide hasta que termine la partida. Pero si siguen jugando como están jugando, pues yo la veo muy complicada, Vamos, Odi, ponele voluntad. Y le ha costado durante todo el transcurso de esta partida hasta ahora, Nachitos. No, sin duda alguna, sin duda alguna. Thanatos ya con la ráfaga de agujas, el Licorice tratando de zafar. Bueno, ahora no le podemos echar la culpa a Licorice en esta partida, ¿no? Porque la verdad es que todo Lion no está jugando bien. Fisura glacial. Ok, eso no está tan mal. Verga, fíjate cómo reparten también el agro de la torre. Odi, que no impacta. Ni en Vulcan. Creo que podría haber matado a cualquiera de los dos. Ok, no. Piedra, Vulcan más difícil, pero vale, está bastante bien. Buena tormenta magnética de Lions. Alguien que quedó mal posicionado es Loki, Valkyria. Shutdown, se acabó. Se lo queda ajena. Primera baja para Lion. Mirá qué lindo score, Le mandamos un saludo ahí a Lau. 7-1. No está tan mal, 1-7. 1-7 está. Ya algo me tengo que agarrar para no ponerme tan triste. Elmo, ¿qué querés que haga? Carril superior, Thanatos metiendo la presión, llegando Saint con STP. Yo una kill es gloria. Mira, al menos una kill no es humillación. Acá, en la parte inferior del mapa, también en la parte superior termina cayendo Licorice. Es que mira, Odi llegó y trató de salvarlo como pudo, pero pues no había mucho que hacer. Nachitos jugando mal, por así decirlo. Aparte, ese Brown la jugó muy bien para defender a la Tristana. La jugó muy bien. Si ese Brown lo hubiera hecho un poquito peor, la Tristana la habría palmado 100%. Hay que decirlo, contra los súbitos al menos. No lo hemos visto constantemente haciendo estas cosas, así que es algo positivo. Pero en el live, Nachitos... Mari, hoy te has maquillado más a ti de lo usual. Siempre, últimamente me estoy maquillando más a ti de lo usual. Thanatos, salto cohetes. Ya no me he hecho polvos ni nada. Lo clavan al piso. Fíjate cómo lo derriten completamente al soporte de Lion. Sven con el asesinato. Es que es esto. A esto me refiero con Lion, que no está jugando bien. Lion se precipita. ¿A poco muy oro? Pues siempre me ha gustado el oro, la verdad. Mal dentro de la partida, ya sea debe ser mi sangre 20, española. Sea Hostia, 25, sea arranque de la partida. Cuando las Hola, cosas empiezan Rocket a salir mal, Raccoon, ¿cómo andas? Empieza a precipitarse y ya como que desconecta del juego. No se toman ese tiempo extra como para tratar de pensar qué es lo que está pasando, dónde se puede intercambiar. A mí el diamante, no sé, nunca he tenido diamante. Espectacular, toman una ventaja, no la sueltan, pero en las derrotas se ha notado y mucho eso. Thanatos retrocediendo, Licorice con el lanzallamas raspando mucho. El tema es que, bueno, puede absorber demasiado y mientras retrocede con las tijeras apunta hacia atrás el daño, la ráfaga de agujas, a ver si podemos matar a Thanatos por lo menos. Ok, algo es algo, no está tan mal. Que llegaba sobre el filo de la jugada, shutdown, se acabó, se lo queda el soporte de la escuadra de Lion, no sirve absolutamente para nada realmente. Muere Thanatos, 3-1-2 con esta Gwen, el agrietador en su poder. Y fíjate la diferencia con el corazón de acero, ¿no? Que ahora saca Blaver con cuidado, el salto cohete, fisura glacial, no capa en contra de 2, aparece Odi, no lo dejan entrar. No, mierda. Que están siendo letales para la cuadra de Lion. ¡Ay, eso de Odi, por favor! ¡Buen enganche de Lions! Sven, ¡No, cómo se va a salvar así! No muere nunca el tirador de Cloud9 Kia. ¡Guajaja! Lo dejaron con la manita estirada, pobrecita la Tristana. La Tristana sacó, que es el puñito este y nadie le dio. Ay, amigo, es un la Tristana soy yo en la vida, tampoco tengo amigos. Un poco antes. Past life. Son varios factores, Nachitos. Y es muy cierto lo que mencionas, ¿no? El intenta desesperadamente buscar algún tipo de ventaja. Y esto es lo que puede ser mejor manejado en situaciones como estas. Que me animo a decir que no es una de las primeras en las que ha estado.
Pero mis amigos también me han decepcionado. Probablemente están buscando. Me han dejado tirada. Al mejor de tres, pero hay un con mis esperanzas, mis sueños, mis ilusiones. Ven que es el abordado de casi el 1 versus 1 con Ena, pero ya llegaba de Blaver los a ver si en esta repetición se muestra como saca el puñito y no se lo dan. Y se logran salvar, pero es que mírala. Sinceramente muy poco. Mira, saca el puñito y nadie le da el puñito. El inquebrantable acá, que también dice lo mismo, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué nadie le da el puñito? Realmente mitiga mucho daño y se lanzaba de forma correcta con sus compañeros. Atención con Vulcan. Lion sabe que es ganar. Mira, por contrato no te puedo contestar esa pregunta. De hecho, la reacción de ambos staff técnicos lo dice todo, como, uff, qué suerte tuvimos. Dicen aparte no seas malo, literalmente el Lion había ganado 3 antes de que yo llegara. Oye, ¿hemos visto ganar a una Lion? Ayer ganó. Los dos termina cayendo en nada, en 5 de vida, realmente. A ver, no vamos a llorar por 2 kills, no hubiese cambiado absolutamente nada dentro de la partida, pero es como, bueno, ni siquiera esas, ¿no? Terminan cayendo de nuestro lado. En fin, cosas que pasan. Lion muy castigado, ahí leía también en el chat, son solamente. Pero no entiendo, ¿por qué comienza a hacer co-stream y de la nada Lion deja de ganar? Las formas son importantes porque Lion ya está el problema soy en yo, quinto señor. lugar en la tabla de posicionamientos y que va a estar en el grupo A. O sea, eso no va a cambiar, más allá de que nos ganen en 10 minutos, nos ganen en 45. Pero obviamente es un tema de, bueno, a ver, compararnos con probablemente el mejor equipo de lo que es la fase de posicionamiento, que es Cloud9 Kia, ¿no? Y bueno, se nota claramente la diferencia. Como se notó con FlyQuest y no se notó tanto con Team Liquid Sí, no creo que esto se pueda remontar, chat, la verdad. No, donde la partida se podría haber ganado. Está demasiado complicado. Y también después ya hay casi que 6.000 la diferencia de oro. Del equipo en ciertos momentos de la partida. Sí, frustración de por medio. Y solamente es minuto 20. Esto hay que poner los pies sobre la tierra también. Es una escuadra de Cloud9, tú lo bien lo mencionas, es uno de los equipos top actualmente en posicionamientos, en fase de posicionamientos y también. Preguntémosle al papá, no mames, te pasas, Hal. El mejor de uno, además, es todo un all-in que se juegan, entonces hay mucho. Aparte, este papá no me caía tan mal, o sea, estaba chévere y todo. No tan desventajosas. Parecía una buena persona y era latinoamericano. Pero es que tal por eso caía bien. De aquellos a Odi, robándole doble bonificación en su cara. Realmente muy difícil para una escuadra como Lion, que no lo ha hecho mal. Hola, cachorrito. No lo ha hecho mal. Vemos una mejor cara de Licorice, podríamos decirlo. Pero es que es muy difícil, Nachitos, es muy difícil. La escuadra de Cloud9 sí, era buena persona, ojalá que lleguen a ser un extremista. Y si hubiese caído Blaver antes, probablemente quizás el Heraldo hubiese sido para Lions. Y digo probable, quizás hasta no. Pero al menos sin un junglero tendrían la opción de ventaja del Smite y con ello. Bueno, a la mierda, espérate un momento. Parpadeé y le sacaron más de 1000 de diferencia de oro en menos de un minuto. De la ruina, Nachitus, el que veremos en este caso aparecer en la parte inferior del mapa ya en un minuto más cercano también. ¿Qué está pasando? Que va a ser de las montañas. Hay vasta ventaja para Cloud9, son 6.7k de oro. Las cosas están muy complicadas para los chicos de Lion. Ya tenían 3000 de diferencia. No. Me refiero a que tenían 5000 de diferencia. Parpadeé y de la nada tenían 6500 de diferencia. O sea, en un minuto le sacaron 1000 más de oro. Qué complejo es el panorama para Lion en esta partida, Nachitos. No, sin duda alguna. Sin duda alguna es una partida que prácticamente está sentenciada, o sea, Cloud9 Hola, Jorgin, ¿cómo andas? Todos los errores juntos que no cometió hasta el día de hoy, ¿no? A ver, por favor, a lo mejor pasa otra cosa. Jornada para ellos en su presentación donde cayó frente a 100 Thieves, pero después Cloud9 Kia solamente ha ido para arriba, ¿no? O sea, de hecho se están cruzando probablemente el Lion en su peor momento en el split y Cloud9 Kia en su mejor momento. Entonces, 100%. Eso yo creo que también se está notando y mucho, ¿no? El exceso de confianza de un lado con respecto a un equipo que tiene sus dudas, tiene sus fallas, que ahora se notaron desde los primeros minutos, en los primeros compases con un Cloud9 Kia aprovechando estas falencias del Lion, ¿no? Lo fueron a castigar y se notó. Y para redondear la idea anterior, Lion también se vio excesivamente superior contra los tres de abajo, ¿no? Shopify Rebellion, Dignitas y Disguise. Lion los pasó por encima. Entonces por eso hoy Lion se queda en una quinta posición, firme, segura, y en la cual, bueno, en la fase de grupos, ahí sí, en los BO3 hay que ver cuál es el desempeño. Del BO1 al BO3 pueden cambiar muchísimas cosas, tanto para bien como para mal, ¿no? Lo más importante es llegar de la mejor manera posible. Pero bueno, Thanatos, mientras tanto, los intercambios frente a Licorice, cesó un poquito
la ofensiva, la agresividad de Cloud9 Kia. Bueno, hay que avisarle a Thanatos, ¿no? Que casi se lo lleva Licorice en el mano a mano en el carril superior. Yo no hablo más, cada vez que digo algo pasa exactamente lo contrario, Elmo. A ver, hasta ahora la escuadra de Cloud9 junto a Lion estarían posicionados en el grupo A, ¿no? Está también la escuadra 100 Thieves y These Guys. Creo que el gran equipo a probarse va a ser justamente contra 100 Thieves, contra These Guys. Creo que no debería existir problemas. Me pregunto cómo están yendo los otros equipos en la LTA Sur. De Lion sería un batacazo. ¿Estarán sufriendo tanto como nosotros? Terceros o cuartos todavía tendrían oportunidad de avanzar a fase de playoff dependiendo también de los resultados. ¡Oh, se viene Teamfight! Buen emparar. El tema es que la fisura glacial termina disipando absolutamente todo. Lions se manda para adelante y acá, bueno, termina fallando, ¿no? Porque Lions se termina mandando con la tormenta magnética cuando ya todo el equipo estaba retrocediendo. El tema es ese y por eso la selección de Braum, ¿no? Cuando aparece el empalar de Odi, automáticamente la fisura glacial en contra del junglero lo dejan en el piso. O sea, no se puede mover, no los puede arrastrar, no los puede ¿Quieres la respuesta real o la mentira? Acá encuentra la opción de Lions que, bueno, termina llegando un poquito quiero tarde amor, comprensión y ternura. Eso es lo que realmente quiero, en pleno retroceso. Loki, con la estructura del carril superior, sigue avanzando Cloud9 Kia dentro de la partida. 8.300 de oro a su favor en 22 minutos. Simplemente es dejar pasar el tiempo. Elmo, en cualquier momento, ya en menos de 3 minutos, la aparición del Baron Nashor. Y vamos a ver un Cloud9 Kia en estas, ¿no? Tratando de presionar, hostigando, con una Tristana, además, un Corki, la presión lateral, la Gwen. No solamente en composición, sino también en lo que es el posible 1-3-1 que tiene Cloud9 Kia es excesivamente fuerte. O sea, en asedio esta composición le va demasiado bien. 100% Nachitus, complicado, ¿no? Vuelvo a insistir, no tenemos prácticamente torres. Sabía golpear donde tenía que golpear a Lion desde el sector de la jungla. En bot ya nos tiraron la torre tier 2. Central, y ya ahí en adelante las cosas han ido en picada para la En mid aún tenemos torre. Estos momentos han peleado en los momentos muy adecuados también la escuadra de Cloud9, sabiendo las ventajas que tienen y continúan esto sin parar. 22 Oye, en mí tampoco tenemos torre. Situaciones de ventaja, Nachitus. No tenemos nada, somos pobres. Uy, el cuetazo que no impacta en Licorice porque tenía el destello, simplemente, pero fíjate cómo 3 en contra de 3 debajo de nuestra propia torre los hacen retroceder a fuerza de daño, un Thanatos en una posición inmejorable. Bueno, hay que tener también en cuenta el tema de la web. No te preocupes, Mario, de la Eternidad se remata, perdemos. Hay todo un estudio que nosotros no llegamos a ver de scrims y cosas que se ven, que se revisan, etcétera. También es una forma de probarse contra estos campeones. Y yo creo que la cuota termina siendo negativa, ¿no? Para la escuadra de Lion, porque la Naafiri fue un problema cuando tocó. La Gwen está siendo un problema también en esta partida. Con un Licorice que, bueno, en esta partida se salva también porque el rendimiento de todo el equipo no ha sido bueno en contra de un Cloud9 Kia que cuando tiene una ventaja te empieza a transicionar y te revienta, realmente te revienta. Bueno, lo engancharon a Thanatos, están todos frente al top laner. Bueno, bien, conseguimos un pick. ¡Vamos! No estuvo tan mal eso. Mierda, llegó la Tristana. Empiezan a impactar. Atención, porque entras, ven, salto, cohete. Alguien haga algo con la puta Tristana. El creador de la escuadra de Cloud9 Kia. Atención, porque acaban de reventar a otro más. Llegaba Saint un poquito más tarde. Llegó muy tarde. Con la descarga eléctrica. Fíjate lo que le impacta a Sven. No le sacó llegó nada un poquito antes, maybe la hacíamos. Sigue adelantando Loki. Fíjate la ametralladora. No, ya está, acá terminan 100%. La escuadra de Cloud9 Kia, martillazo y para la casa, recompensa para el Santo, que igualmente anecdótico porque Cloud9 Kia, si quiere, puede presionar y asegurar hasta el inhibidor del carril central. Hay que ver, presión Helia, chao, el Santo. Chao, Saint, para la casa, otro eliminado más, 17-4, paliza, estompeada, masacre de Cloud9 Kia. En la última partida de posicionamiento. No era necesario tantos objetivos, ¿sabes? O sea, en esta fase, a pensar en fase con paliza ya había dolido. No hay más que decir. Con estompeada me habías clavado el cuchillo, partida, pero con masacre me mataste a 100%. Que ha jugado muchísimo bye y la ha jugado bastante bien, mientras que Odila no se llegaba con un sinsado. Sí, yo me arrastré tanto por mi ex como los están arrastrando a ellos. Y termina me deslindo en los comentarios de Paramada. Una Sejuani, pero terminan sacando ellos la Sejuani. Es que mira, acá no estuvo mal haberse devuelto, pero el problema fue que llegó la Tristana. Llegó la Tristana y la Tristana tiene demasiado daño. Son muy sólidos, lo vemos en la repetición. Mira literalmente cómo se carga todo el mundo. Los denegaron, pero absolutamente donde más duele y no han podido seguir haciendo. Velo por el lado bueno, no hay. No los criticaría tan fuertemente. Es como que, no sé, Nachitus.
juegue Real Madrid contra Chile, ¿no? Algo impensable de que Chile pueda hacer algo al respecto. Lo que le dijeron de Chile. No hay chance, no hay chance. Lo que dijeron de Chile. Contra este tipo de campeones. No. Mientras tanto en el Baron Nashor, ojo con esto, buena intervención. Gena no alcanza el daño, lo desaparecieron. Loki con el asesinato. Las diferencias son mayúsculas, mi querido Elmo. No hay manera de fighter. Es que lo de Thanatos también en el carril inferior y esto se termina, minuto 20. Culeros, güey. Qué culeros, la verdad, se pasaron. Yo lo di todo. Toca un baño de azúcar para sacarte la sal. Puede ser, la verdad, puede ser. Pregunta, si es una limpia y le dices al chamán que confías en él, ¿qué le pasa al chamán? Te podría decir, pero yo creo que es mejor que no lo sepas, la verdad. Pero bueno,
Aún tenemos un ratito más en Twitch. No más estar nada en Twitch, literalmente como solamente 1 hora. Pero nos da tiempo para ver el videito de chisme de hoy. Hoy no hay intro. Ah, bueno. Suscríbete si es que te gusta para comprarme un yate en la bruma. Comencemos por el Socas, ya que se ha hecho bastante viral el siguiente clip en el que explota no con ningún streamer, no con ninguna persona, sino contra la siguiente marca de ordenadores. Me lo compré en negro azulado, se ve precioso, funciona súper rápido. Este MacBook es una maravilla, o sea, este portátil es una puta maravilla. Me compré uno de Dell y no me abría. Dell es la peor marca de la historia de los ordenadores. Y es una marca con la que no pienso colaborar ni trabajar en mi vida. Y lo quiero decir patrocinio. Dell es la peor marca de la historia de los ordenadores. Nunca en mi vida he tenido una marca tan mala como Dell, que es la marca de Alienware. Son una basura infecta y son unos estafadores. Es que es lo que son. Considero que entran en el rango de estafa. Es una barbaridad lo de Dell. Es la peor empresa de ordenadores que he visto en mi vida. Son un desastre los portátiles. No sé otras cosas. Pero he tenido 2 portátiles de Dell y los 2 eran una basura. Uno fue mi primer portátil gaming, que fue un Alienware, que es de la marca de Dell. Es la marca gaming de Dell. Y era 1.500 euros pagué y era un portátil nefasto para valer tanto dinero. Malísimo. Y ¿tú qué opinas, Mari? Me compré un portátil de Dell, que era como este, pero de Dell. Me deslindo. Utilizar el software que no sea de iOS, bueno, no es iOS, pero es Sierra o como se llame el de Mac. Y porque me gusta más Windows, me gusta más como software. Pero es que la verdad es que el de Mac, el Sierra, el software de Mac. Pero hay otras marcas de computadores que tienen Windows. ¿Por qué no se compró uno de esos? O sea, es la realidad. Y bueno, explica que la experiencia que tuvo con el portátil de Dell fue horrible, ya que no se encendía. Le daba al botón, no se encendía, lo llevó a una tienda y tampoco. Llego al hotel, lo abro la caja súper bonita, no sé qué, lo abro. Le doy a encender, no enciende. En la tecla ni siquiera ponía el símbolo de encender. Entonces digo yo, hostia, debo ser yo medio tonto y tiene que estar la tecla en otro sitio. Porque no sé qué está pasando. Así que me puse a investigar y tal y no veía ninguna tecla más para encender. Así que dije, hostia, le voy a preguntar a ChatGPT y lo busqué. Dell, Layer, no sé qué, tal. Uno de los mejores. Güey, yo últimamente también estoy utilizando bastante ChatGPT para preguntar huevadas. ChatGPT le digo, genérame una imagen y dímelo. Y me señala la misma tecla que yo estaba pulsando, la tecla de arriba a la derecha, que no tiene ningún símbolo ni nada, pero es la tecla de encendido. Le vuelvo a dar, le sigo dando, mantengo 15 segundos, mantengo 1 minuto, le doy en intervalos, no funciona, digo yo, vale. Pues o sea, literalmente la refrigeración líquida la compré porque ChatGPT me dijo que esa era la mejor. Lo pongo a cargar, le dejo 5 minutos, 10 minutos cargando. En el momento en el que compré, bueno, en el que ChatGPT podía decirme que lanzándome por la ventana, cargando toda la noche, no sé, si curaría mi dermatitis, yo probablemente me lanzaría por la ventana, fácil. Digo yo, no me puedo creer que Dell, otro puto. ¿Qué mierda le habrá dicho ChatGPT? Vale, pues nada, ¿qué habrá comprado? La refrigeración líquida. Vamos allí a la tienda con el puto Dell, saco el tal. No, tiene que estar cargado, lo he dejado cargando toda la noche. Por si acaso el de la tienda cogió, lo enchufó, se puso, le di a encender, no encendía. El portátil no encendía, no funcionaba. No sé si preguntaros por el chat, ya que ahora mismo, pues claro, tenemos la opinión de un experto en la materia, pero claro, dejadme por comentarios qué experiencias habéis tenido con los portátiles de él para ver si el Socas y así descubriste que era el problema. No, el problema lo descubrió Jim. Tenemos un clip bastante polémico que se ha hecho viral por Twitter, en el cual una jugadora de porcinos ha sido funada por lo siguiente. ¿Te gustan los el clip de Vicky? Panchitos, bueno, depende del panchito, ¿no? No, no me gustan los panchitos. Un poco, bueno, sí. Depende de cuál. Panchito. Depende de cuál. Yo tenía un novio que le tira flechas y era guapísimo. Sí. Yo nunca he tenido un novio. No entendí. No es racistada. He dicho que algunos no y algunos sí. Nunca he tenido un novio panchito. Yo sí, por eso puedo decir lo que digo. Y los negros, Clara, tampoco he estado con un negro. Un estilo Parrales, sí, pero un Parrales pero guapo. Y no era venezolano. El Stevie, sí, el Stevie es mi novio. ¿Cómo que tiraba flechas? Bueno. Una así maleducada. Que le gustan los panchitos tirar flechas. Sí. Racista. No pasa nada, igual que si a mí me llaman Pamtumaca, Tofuet, pues es lo que hay. ¿Qué es Pantumaca? Fuet para tú, guapa.
Teniendo en cuenta lo que acabáis de escuchar, pues se lió bastante y Juan Guarnizo también estuvo Panchitos opinando es la del manera tema. racista de los españoles de llamarle a los latinos. A ver, es que es ¿Por bastante qué? feo. ¿Pancho no es Francisco? Es bastante feo que se normalice tanto ese tipo de conductas. Sí, sí, sí. A ver, no lo voy a poner en directo porque no quiero que aparezca en TikTok y quemar a la chica. Creo que es innecesario, aunque la gente entienda que está mal. Pero es que, ¿saben cuál es el tema, amigos? Que En se España lo utilizan de forma despectiva. ¿Cómo llegaron a utilizarlo de forma despectiva? Tan Para ellos, ¿qué complicadas a las cuales se significará? puede referir a un latino. Llamarle un latino Panchito. Coño, por ejemplo, Larry de vez en cuando bromea diciéndolo como, pero evidentemente en modo de crítica, porque Por lo hemos una serie escuchado de bastantes española. españoles, el término Panchito. Pero ya, vale, llamar Panchito a alguien y ¿Por no qué en la saber que serie estás le diciendo llamarían algo Panchito? con connotación racista es complicado. Ya directamente decir tiraflechas, Sí, lo de tiraflechas estuvo muy Es que, XD. brother, Lo de tiraflechas sí estuvo muy no XD. sé, es complicado, no sé. Es que, en verdad, amigos, hay cosas que nacen tanto en una cultura Hola, o Lewan, en ¿cómo una andas? persona que está tan rodeada de ese tipo de connotaciones que no se da cuenta que esos tipos de términos son términos despectivos. Es que son términos despectivos, sin más. Y finaliza comentando que tampoco hay que crucificarla, pero que alguien le tendría que haber explicado que la Es comunidad justamente lo latina que es yo una iba a decir, comunidad- ¿sabes? Como que claramente lo que dijo está mal y alguien debería llegar, decirle como de, oye, güey, no utilices esos términos, claramente son ofensivos, son racistas y pues no lo hagas. Pero honestamente me asusta un poco cómo dice internet, ojalá no le vayan a crucificar o algo. Pues muy grande en el ámbito en el que se están moviendo. Son ofensivos en el cual, igual. Pues fácilmente el 60-70% de la gente Sí, que son consume ofensivos, la pero Kings no mató a League es de nadie, allí. ¿sabes? Creo No que merece la chica crucificarla que le tampoco es tiren lo amenazas de necesario. muerte o algo por el Creo que estilo. lo necesario es decirle esto está mal a la gente. En Twitter eso explotó. O sea, Pero es que decirle, mira, la gente en Twitter es estos una términos que tú enferma. estás usando para una comunidad que es que además no es una comunidad alejada de ti, ¿sabes? El español debe de entender, y más en la Kings League, que el latinoamericano es una comunidad muy pegado a la suya. Es una comunidad que habla su mismo idioma, que consume su mismo contenido, que seguramente también lo sigue. Se nota que lo hizo de No despectiva. es que le estamos tirando a un Güey, ¿qué continente el hablas? cual ¿Qué hablas? Obviamente no se nota que lo hice despectiva, o sea, se nota que simplemente son términos que utiliza la gente alrededor de ella y ya está, y ella los utiliza sin entender por completo que son términos despectivos y ofensivos para nosotros, ¿sabes? O sea, pero realmente se nota que la chica no lo dijo como de, estos pinches, estos asquerosos, no. Los utiliza simplemente porque seguramente los utilizan otras personas que ella conoce. ¿Somos tiraflechas? No, obviamente los términos están mal, no debería decirnos eso. Aunque bueno, tampoco es que me digan tiraflechas. No, es como XD. Obviamente está siendo racista. Pero alguien simplemente debería explicarle, como de, oye, no digas esto, es racista, está culero, y ya está. Mira su disque tweet de disculpa. ¿Cómo se llama la chica en Twitter? A ver, pero usó 2 términos ofensivos de forma seguida, eso está complicado. Pues que le expliquen que los términos que utilizó están mal y ya está, güey. La gente a veces se toma las cosas demasiado fuerte. O sea, sí, obviamente está mal que utilizara esos términos, pero se nota que la chica no estaba tratando de lastimar a alguien, ofender o algo así. Simplemente ella no, creo que no conocía la gravedad del asunto. Alguien simplemente explíquele que está mal y ya. no entiende ni los términos, ni tu propio vocabulario, ni tu propio idioma, que tampoco lo justificaría. Pero es que el español debe de entender que el latino es muy parte de su comunidad también, quiera o no. El español debe de entender que hablamos su mismo idioma, que consumimos lo mismo, y más en la Kings League. Pero dudo que no sepas que es un término despectivo.
Los españoles lo utilizan muy natural. O sea, yo de hecho creo que he escuchado varias veces a los españoles decir panchitos para referirse a nosotros. O sea, es algo que ellos tienen bastante normalizado. Y entiendo que es un término ofensivo, pero lo tienen bastante normalizado. Aparte, no es como que tú digas, no, es que deben asumir, obviamente, que es algo ofensivo. Literalmente llevo un año, más de un año y medio viviendo en México. Y literalmente, hace 3 días me enteré que este sonido era ofensivo. Hace 3 días me enteré. O sea, hay muchas cosas que decimos o hacemos y no entendemos la gravedad de la cosa. Yo fácilmente pude haberle hecho esto en la puerta a un mexicano y probablemente me habrían mentado la madre, ¿sabes? ¿Y por qué es ofensivo eso? Porque es como de chinga tu madre, cabrón. Así que... pues esas cosas pasan, ¿sabes? Yo, si le digo a alguien aquí, oiga, marica, tal cosa, seguramente un mexicano llegue y me diga, me dijo marica. Dios mío, qué persona tan increíblemente homofóbica. En Colombia decir marica es como decir güey. Así que sí, hay muchas cosas que son ofensivas en muchas partes, pero que en ciertos contextos están demasiado normalizados, ¿sabes? Dile gonorrea. Es la manera de insultar el coche de enfrente sin bajarte. A este momento, precedidos por presidentes latinos. Entonces siempre es importante no crucificar a la gente y... tiene una parte de fandom simplemente latino. tomar las cosas con calma y explicar por qué están mal. Y ya está. Fandom latino. Aniquiladores. La gente siempre entiende mucho mejor cuando explicas las cosas con calma y paciencia. Se disculpó por redes sociales, pero aún así el equipo de porcinos decidió apartarla con el comunicado que estáis viendo por aquí. Yendo con lo siguiente, tenemos una imagen que refleja un poco el por qué muchos streamers están yendo a Kick últimamente, ya que comparan lo que podría haber ganado Ibai con la velada si lo hubiera hecho en Kick en vez de Twitch, ya que estáis viendo que, por ejemplo, con anuncios puede haber ganado Ibai unos $720.000 y en cambio con Kick podría haber llegado casi a los 3 millones. Por esto cada vez más streamers deciden irse a la plataforma verde y si a esto le sumamos lo que ha comentado en directo Rubius acerca de que si haces directo diario en la plataforma morada te penaliza, pues claro. Chicos, ¿Te penaliza por hacer directo diario en Twitch? ¿What? Tiene algo en contra de los streamers que abren a diario, ¿vale? Como yo. Llevo 3 días seguidos abriendo y cuantos más días lo haga, menos va a mandar notificaciones. Y esto lo hablé con el jefe de Twitch. La razón por la que hacen esto es que en sus cabezas, ¿vale? En sus cabezas no entienden que alguien que se pone la campana quiere recibir la notificación. Ellos dicen que, a lo mejor tienen razón, no sé, pero según ellos, la razón por la que no avisa de los directos de streamers que abren como 2 o 3 días seguidos o 4 o lo que sea, es porque piensan que a los viewers les va a dar fatiga. A los viewers, a los que tengan la aplicación de móvil les va a dar fatiga conseguir tantas notificaciones y recibir tantas notificaciones. Como en YouTube. Por eso, lo que más rentaría a un streamer es abrir una vez. O sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no, ¿sabes? Surrealista cuanto menos, ¿no? Pero bueno, yendo con lo siguiente, tenemos a Westcol que después de lo que vimos en el vídeo anterior después de su ruptura, pues se le sigue viendo bastante cabizbajo, ¿no? Está desanimado por, bueno, todo lo que pasó. Papi, a mí la real, me da mucha rabia cuando la gente dice que yo a Valeria la trataba mal, no la hacía respetar. Yo nunca le faltaba el respeto a Valeria, bro. Yo era uno de los que miraba TikToks antes y yo, uy, qué hijo de puta culo, uy, esto. Y opinaba de las mujeres, dejé de opinar de todas las mujeres del mundo. Yo no me pongo a seguir mujeres, yo no le coqueteo a mujeres, yo no doy likes. Y como así, yo le daba el lugar hasta la chimba. Muchas veces usted tiene que soltar y dejar ir para usted ser feliz. Y yo no hablo de mí, yo hablo de Vale, ¿me entiendes? Yo hablo de ella. Hay mujeres que no son felices con un hombre porque ya ese hombre la cometió muchas veces, bro. Yo la cometí muchas veces y a mí la gente me tiene mi reputación dañada. Entonces, para que una mujer a mí para yo darle confianza a una mujer es muy difícil. Entonces, imagínese usted ser mujer y todo el rato estar pensando, tu pareja puede estar con otra mujer o
o tener que estar viendo en redes sociales que lo chipean con otras personas. O sea, usted Yo póngase en no la posición de creo la mujer, bro. que eso También el sea ser martirio que puede ser mandilón. por una mujer. Imagínese usted, bueno, enamorarse perdidamente por una mujer y esa mujer tiene antecedentes, esa mujer dicen cosas de ella en redes, todos los días viviendo con ese martirio, para eso no se lo merece nadie, weón. Eso no es tanto, bro, de la comunidad normal en general, sino Twitter. Twitter es muy tóxico, bro. Twitter es muy tóxico y gracias a Twitter se han terminado muchas relaciones. Bro, se lo juro que a mí, toda Que no pienso colaborar ni... ¿Ustedes creen que porque es Westcol pueden insultarlo en mi stream? Listo, baneados por chistosos. Trabajar en... Y para finalizar, Plex pues confirmó un poco algunos rumores que se hacía la gente a raíz de lo que pasó en la anterior velada, de que el extra round que pasó en el main event contra Mari... O sea, yo no entiendo qué le pasa a la gente. ¿Cuántas veces he dicho? 20.000 veces. Independientemente del streamer que sea, independientemente de si me cae mejor o peor, siempre tienen que respetar a todos. Solo se puede insultar a Darik. Ah, sí, a él sí. Mariana, pues fue una estrategia... Es broma, güey, es broma. A él también, si lo insultan, se van baneados. De hecho, creo que él tiene récord de más baneados acá. De la organización para hacer más tiempo para que pudiese venir a Noel a tiempo. Y ahí es Se donde puede empezó insultar la a polémica, Gloglo, porque que el extra no... round eso igual. Yo creo que ya en el último round, por el extra round, ellos ya analizaron A mis lo que amigos había antes menos. y cuadraron por un ganador, ¿no? A lo mucho pueden decirle miserable, El extra round fue injusto. pendejo, 100%. animal. Y hubo una persona muy importante ahí que me lo dijo, que no voy a decir quién fue, pero me lo dijo. Pero solamente los El insultos vestuario dijo, permitidos. "¿Qué Los me has dicho insultos que tenía no uso yo decirlo?", no pueden ¿sabes? usarlos ustedes tampoco. Entonces, ¿hasta qué punto fue justo eso? Pues bueno. Pavo también. Luego yo qué sé, luego la gente, bueno. No, que Ibai no me ponga a inventar conmigo, bro. Yo no aguanto 4 rounds ni cagando. A mí me da nuestra round y prefiero bajarme. Y yendo con lo último, tenemos a G, que está volviendo a hablar sobre el tema de Frank Cuesta, el santuario, y que últimamente están saliendo bastantes cosas a raíz de, pues bueno, lo que supuestamente se hace o no en el santuario, y Chi deja claro que lo único que le importa es que no se haga daño a los animales. Y bueno, después de esto y todas las cosas que han estado saliendo en los últimos días, parece ser que Frank ya tiene fecha de vuelta, ya que como estáis viendo por aquí, sí ha subido una historia comunicando que está programado un vídeo pues para el día de mañana. Cuando estéis viendo esto, pues será mañana, si lo estáis viendo el día siguiente es hoy, 15:00 hora española, en el que Frank pues supuestamente va a contar toda la verdad. Y pone Chi, por favor, pido absoluto respeto en redes hasta el directo de mañana. Cualquiera que intente ensuciar malas cosas quedará retratado absolutamente. Os pido un poco de dignidad, hacer silencio y no tirar mierda hasta mañana con este tema. Muchas gracias. Veremos a ver qué cuenta Frank, ya que en estos últimos días se le ha expuesto y acusado, como he dicho, de cosas bastante locas. Algunas pueden que sean verdad, otras mentiras. Tremendo drama, es en el ambiente cierto. sobre todo lo que ha salido, así que a ver si ese directo pues aclara un poco las cosas, ya que también a raíz de todo lo que se ha dicho de que el dinero recaudado para el santuario puede que no haya ido entero para mucha... What? Esto no era hasta las 5, esperen chat.
Denme un segundito, chat, por favor. Chingada madre, güey. Chingada madre. Va a venir la señora a recogerlo de la renta. Y se me olvidó retirar dinero. Y me faltan 1000. Me faltan como 1000 pesos, güey. Me faltan como 1000 pesos, la puta madre. ¿Qué hago? Ok, espérate. ¿Puedo decirle que más bien le paso el resto por el coso este? ¿O voy corriendo al cajero? Págale con una mención en Instagram. ¡Tú cállate, güey! ¡Me va a quedar en la calle! Mucha gente le ha estado etiquetando a Gref en todo lo que se ha dicho en estos últimos días y este ha mantenido silencio hasta que en un tuit se lo han puesto y ha dicho lo siguiente. No, el cajero me queda 5 minutos de hecho, pero igualmente tendría que apagar lo que es cierto y lo que no. Lo único que puedo hacer es pensar que tanto la gente que apoyó la causa como yo ayudamos con la mejor intención. Hasta el propio Gref anda dubitativo con el tema y aprovechando que estamos con este, también ha respondido a lo que vimos en el vídeo anterior de las acusaciones que había recibido de no ingresar el dinero, en este caso pues recaudado para la Dana, ya que vimos que respondió en directo pero no estaba muy bien enterado sobre el tema, pero una vez que lo vio todo, pues bueno, puso lo siguiente por Twitter. Pues nada, entro hoy aquí y me encuentro con que soy un youtuber de ultraderecha, no tengo ni un vídeo ni hablo de política, y el dinero que recaudamos para la Dana me lo he quedado. La realidad, hacia en Naispenig y Molilá, fui a Valencia a demostrar dónde llegaría el dinero. Hay un vídeo en canal en 2024, ya hice parte de la donación, adjunto comprobante, y las chicas de la iniciativa me pidieron que esperara para donar el resto. Hoy ellas también han publicado la historia que adjunto. El verdadero problema, hasta en los artículos, se refleja, no en los titulares por lo que sea, es la burocracia que hay detrás de un proceso así. Es acojonante cómo algunos medios aprovechan cualquier cosa, la distorsionan y me mencionan 100 veces porque vivo en Andorra. Por eso a mi papá le caen mal los periodistas. Vivo donde me sale de los cojones. De hecho, me estoy planteando mudarme a Namek o Planeta Vegeta. Pesados. Te lo juro que nunca voy a entender cuál es el problema de los españoles con que los españoles se muden de España, ¿sabes? Genuinamente nunca voy a entender el problema. Es como que alguien se enoje, es como si yo me enojara porque Shakira no vive en Colombia. IRL bajo un puente. Es como si mis papás se enojaran porque ya no vivo en Colombia. Huevón, pues a la gente que le importa dónde vivo. Son porque no pagan impuestos. Pues yo tampoco pago impuestos en México, pero igualmente pago impuestos. A la gente que putas le importa tú dónde pagues impuestos. ¿Acaso es su perra vida o qué? Traiciona tus raíces. Ni que fuera un hijo de puta árbol, pues. ¿Me viste cara de qué? ¿Manzano? ¿Qué acaso te parece que doy peras? ¿Ah? ¿Cuáles raíces, güey? ¿Cuáles pinches perras raíces?
Si nací con patas fue para moverme, ¿no? Para andar por donde yo quisiera, para caminar, correr, viajar. Y si a mí se me da las ganas de pagar impuestos, no lo sé, en la puta Antártida, pues voy y pago impuestos en la Antártida. A la gente, ¿qué le importa? No sean metiches. Peras no, pero sí das paltas, sí aguacate, animal. El problema es que en España son muy nacionalistas. Qué paja, güey. Me caga la gente nacionalista, la verdad. Nunca he entendido por qué a la gente le importa tanto en qué pedazo de tierra naces. Decía palta de que das pena. ¿A poco sí, güey? ¿A poco sí? ¿Yo doy palta? Decir vergüenza, pero en peruano. Es como decir en colombiano. ¿Cómo se dice en colombiano? Recuerdo que en colombiano también había una palabra para decir vergüenza. No es pena, es otra. No, ya se me olvidó. Palteas, causa. Mari, lo vete a la verga, güey. Achantarse. Es como decir en colombiano achantarse. O sea, paltearse es lo mismo que achantarse, pero en colombiano. Falsa colombiana. No, verga, güey. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Todo este tiempo fui falsa? ¿Y de dónde saqué esto? Como que República de Colombia. Perdón. La verdad es que lo compré en Temu. Les mentí. No soy colombiana. Ese pasaporte es de Temu. Fue una de las muchas cosas que compré en Temu esta semana. A ver, soy colombiana, güey. ¿A poco sí? Entre Juan y Mari, ¿quién es más falso colombiano? Probablemente yo. O sea, Juan dice más abiertamente cosas que le gustan de Colombia y así. Yo sé como de meh. Todos los países me parecen igual de bonitos y chéveres. No tengo preferencias, la verdad. Bueno, excepto en algunas cosas. Me gustan más los paisajes colombianos. Siento que son los más bonitos que he visto. Pero la comida peruana tiene algo que me gusta mucho. Sin embargo, yo siento que en el que es más divertido estar es México. En Argentina me gusta mucho la arquitectura que tienen en Buenos Aires. De Argentina yo creo que me gusta más la arquitectura. Listo, funada. Bueno, ni modo, lo di todo. Lo di todo, efectivamente. Es que la sazón peruana, güey. La sazón peruana es muy rica. Pero ¿saben cuál es la sazón que más me gusta? La colombiana. O sea, no para... O sea, para ocasiones especiales, la peruana. Pero para comer todos los días, me gusta mucho la comida colombiana. Extraño mucho la comida colombiana. ¿Cómo le haces para quedarte en México tanto tiempo y no tener problemas de migración? Pregunta seria. ¿Porque soy residente? Aparte, ¿cómo que tanto tiempo? Si literalmente viajo cada nada. O sea, ¿qué parte de pago impuestos no entienden? ¿Cómo? Pero tú no eras mexicana. No, les mentí. Les mentí. Este pasaporte en realidad no es de Temu. Sí, soy colombiana. Mari, si te enseño a cocinar el ceviche y el ají de gallina. Lo de pagarlos ni yo pago mis impuestos. Ay, no, es que a mí me da miedo no pagar impuestos. Yo por eso tengo un contador desde el primer día. O sea, literalmente lo primero que hice al llegar a México fue darme de alta en el SAT y contratar un contador. Porque dije, después hago alguna mierda rara y me arrestan en México. Y no quiero ser arrestada en México, honestamente. Aún tengo muchas cosas que hacer y por cuál vivir. ¡Ah! ¿Vieron esta canción que publicó Gyura? Está bien bonita la animación. ¿Ya la vieron? ¿Ya la escucharon? Pues en realidad es relativamente fácil hacerlo.
Lo único que tienen que hacer es venir como turistas y no quedarse más de cierto tiempo y ya. Se devuelven, pisan suelo estadounidense y luego vuelven de nuevo a México y ya está. O sea que los extranjeros los escrutinan más acerca de sus ingresos en México, por los gringos los tratan como de rama económica, no hacen mucho pedo. Ah, sí, pues no sé, güey, o sea, me he dado cuenta de que a los extranjeros gringos los tratan súper bien acá, o sea, pero súper bien en cuanto a comercios y cosas así. Pero está soplando un montón de viento. Pararara. Parara, parara. Ah. ¿Saldría en los medios de comunicación? Lonche no tiene huevos. ¿Pero el lonche no se llamaba lonche de huevitos? Vamos ahora con la polémica que hay entre Lonche y Alana. Todo vendría a raíz de que hace unos días pues estaba Lonche haciendo unos memes con Westcol y saldría el siguiente meme sobre la madre de Alana, en la cual la acusarían de ella haber sido la que escuchó aquellas conversaciones de las cuales, pues no sé si recordáis, pero se estaban tirando Juan Guarnizo, Lonche y toda la movida hace unas cuantas semanas. Porque alguien opinaría de que se case por Figali. Ese fue Daren. Ah, no. Ese fue Lonche. No fui yo. No, ese no fui yo, güey. Westcol, después de tirarle mierda a Juan Guarnizo y ver que la mamá de Alana venía de copiloto en Italia. Y bueno, Alana no le haría nada de gracia a todo esto y empezaría fuerte en contra de Lonche. Espera, lo voy a decir así tal cual lo pienso. Últimamente yo he estado medio desconectada de los streams, de las redes, de las polémicas, todo eso. Pero tampoco me gusta ser de las personas que se aguanta y luego se queda callada. Hace poquito me ha tocado ver como comentarios respecto a algo que según dijeron, de que mi mamá había estado en la camioneta, había escuchado cosas de que estaban hablando mal de no sé qué, tal y tal y tal. Yo solo quiero decir dos cosas. La primera es, caras vemos, corazones lo sabemos. Dos, mi mamá es la persona que menos le importa. Tres, a veces me parece muy pocos huevos de parte de algunas personas que hacen y dicen cosas públicamente, pero cuando les hablas y las enfrentas por privado, se les cae el cuento y te dicen, no, Ponemos a Mari. ¿Yo qué hice, güey? Un momento en el que me estaba tirando indirectas. Dale, Jarza. Me estaba tirando indirectas. Yo le hablé, le dije, oye, ¿qué pedo con esto y aquello? Y me dijo de que no, ¿cómo crees? Nada que ver, no es contra ti, solamente me gusta hacer desmadre, ya sabes. Terminé yo recibiendo hate innecesario y hasta la fecha veo que son cosas que siguen pasando. Me quedé callado un rato, pero pues la neta ya dices tú de que güey, no mames, qué hueva. Diría que las cosas que Lonche habría dicho en esa camioneta ya las habría dicho antes y a más personas. Y yo le escribí por privado porque yo pensé que éramos amigos. Yo le hablé y le dije, oye, ¿tienes algún pedo conmigo? Dime. Encima todo lo que dijo en la camioneta, para empezar, son cosas que no hubiera dicho 50 veces antes y son cosas que va y le dice a cualquier persona. Entonces, la persona por la que menos debería de preocuparse de que escuchó todas las mierdas que dijo sería mi mamá en dado caso. Créeme, cuando vas y le dices mierdas de todo el mundo a todas las personas, tarde o temprano alguien te va a traicionar y esa persona no tiene que ser alguien que tú creas. Diría que lo de Lonche fue una falta de respeto y que fue y lo encaró, a lo que Lonche se habría hecho loco. Yo por eso sí me he mantenido al margen, me quedé callada mucho tiempo. Pero la verdad eso sí me molestó, me pareció una falta de respeto, sobre todo cuando yo siempre he sido me comentó el video. de solucionar las cosas siempre por la buena onda, por la buena manera. Yo le hablé por privado, me dijo que no había ningún pedo conmigo, pero yo no entiendo por qué sigue entonces tirando de repente indirectas o cosas así. Pero bueno, en fin, y ahí tengo yo las conversaciones. ¿Cómo me bloqueó a alguien en YouTube? Dice, niña, no te preocupes, ¿por qué me hablas a este teléfono? Háblame al otro, este es mi otro número, no sé qué. Y me dice, no, ya sabes, a mí me gusta hacer desmadre. Algo así eran las conversaciones, ahí las tengo en mis... Entonces, sí, me parece un mal gesto y muy mal pedo. Y después de todo eso por parte de Alana, Lonche pondría el siguiente tweet. Así que estos son los efectos colaterales. Westcol. ¿Ya diste cuenta que están poniendo en cines Orgullo y Prejuicio? No, aún no comienza, ¿o sí? A ver, espérate. Güey, si están colocando Orgullo y Prejuicio en cines, perdonen, pero yo me voy a la verga, güey. La verdad. ¿Por qué tanto escándalo? Porque Orgullo y Prejuicio es la mejor película de todos los tiempos. Es que es tan buena, tan bella, tan hermosa.
Realmente no existe una mejor película hecha por las personas que Orgullo y Prejuicio. Literalmente nadie. Tú cállate, para Mara. Plex se juntarían y sí, obviamente he visto Orgullo y Prejuicio Zombies, obviamente. El de Westcol, el cómo puede llegar a hacer frente a la pelea, todo. Vamos ahora con Coscu, el cual estaría contando una de sus anécdotas, como suele hacer, pero en este caso contaría una anécdota sobre Momo y lo relacionaría con acabar con la nariz llena de nieve, algo que supongo yo que al italiano no le habrá hecho mucha gracia. Y era el chabón que defendía a todo, no, vos sos mi hermano, le decía, y iba al frente con todos, onda, pero ahí donde vos decís, claro, tiene una venta de humo, pero el pibe realmente es un descerebrado. Es un ¿entendés? Y después se calmó, el chabón. La verdad, yo solo quiero hablar bien, solo me quedan palabras para hablar bien. Pero nosotros éramos encargados de un boliche y el Momo caía literalmente con la nariz toda blanca y no se limpiaba la nariz. Y, no, pero pará, o sea, tiene un... blanca y no se limpiaba la nariz. Güey, esa es la cara que ponemos cuando estamos en stream y alguien acaba de decir algo que no debió. Y, no. Es la cara de verga, güey. Espera, cállate, que estás diciendo algo que no deberías. No, pero pará, o sea, tiene un pasado. La gente dice, no tiene calle. ¿Sabes la calle que tiene el Momo? En el día de ayer se realizó ese clip por parte de jugadoras de Portina, las cuales llamarían a los panchitos. Ah, es cierto. Ah, al final no vi las disculpas. Quiero pedir disculpas públicas por los comentarios que hice durante una transmisión en Twitter. Reconozco que fueron inaceptables y ofensivas. Una responsabilidad total por mis palabras. Lamento profundamente haber faltado al respeto y haber generado malestar. Mis comentarios no reflejan lo que pienso ni los valores que quiero representar, ni como persona ni como profesional. Acepto la decisión del club, me comprometo a reflexionar sobre lo sucedido, bla, bla, bla. Agradezco a quienes me han señalado lo acusado. Este es un momento para escuchar, corregir y seguir creciendo. Pues estaba bastante bien, ¿no? También las disculpas. Nixaster habla sobre marcharse a Kik. Bueno. Que no sea. Papi Gaby postearía en sus redes sociales que se... Es un ups, perdón, ¿no? ¡Ya, mierda! ¡Ya! ¿Por qué la gente no entiende? ¡Entiendan, mierda! Las personas no son seres malvados, no son unos putos demonios que están buscando todo el tiempo lastimar. A veces las personas se equivocan y está bien y piden disculpas y está mejor. Y ya está, a veces unas disculpas son unas disculpas. ¿Ok? A veces unas disculpas no son alguna especie de burla o algo por el estilo. Son solamente una disculpa, como cuando vas a la casa de un amigo y se te cae un puto vaso y dices, güey, perdón. No es que yo haya querido tirar el pinche vaso, no es que... Simplemente unas disculpas, alguien llega... reconoce que la ha cagado, se disculpa y tú dices, sí es cierto, la cagaste, pero gracias por disculparte, y esa persona reflexiona y ya no lo vuelve a hacer. Y ya está. Las personas malvadas dicen eso. Ok, pero me debes $20, está bien. Ahora discúlpate, Mari. Bueno. O cuando entres a un baño sin tocar la puerta. Es cierto, y yo hice eso 3 veces. En un año. Y mira, ninguna de las personas a las que acosé casi que sexualmente me funó. Así que, ¿por qué? Porque me disculpé inmediatamente. Y porque yo no tenía ganas de ver eso. Pobrecitos. Acosadora. No fueron una, ni fueron 2, ni fueron 3. No tocas la puerta. No toco la puerta porque en mi casa nunca se tocaba la puerta porque teníamos siempre seguro, ¿sabes? O sea... Tú simplemente llegabas, hacías así, y si la puerta no se abría es porque había alguien. Ya vengo, chat. Voy a dejar la plata de la renta.
Chat, ya devuelvo, voy a dejar la renta. Hola, chat, ya volví. De momento voy por un pan, bueno. De hecho, yo creo que corto acá y prendo ya de una vez en Kick. Porque aparte ahorita tenemos un evento. Nos vemos en 5 minutos. Besitos, besitos.